tenemos Génesis 21. El Señor cumplió su palabra. Eso es lo más importante que vamos a ver en este capítulo. El Señor cumplió su palabra. Eh, Primero, ¿qué vamos a ver? Que cubre la necesidad que tenía Sara. Sara y su familia, ellos tenían una necesidad específica, así como lo tenía en su momento Adán cuando estaba en el jardín del Edén. Él se dio cuenta que estaba solo, que no había una compañera para él. Y Dios dice, no es bueno que esté solo, y lo hace dormir, y al hacerlo dormir, cubre una necesidad que tenía en ese momento Adán. Del mismo modo, ahora Sara tiene una necesidad que la ha acompañado durante más de 90 años, que son los que tiene ahora Sara, ¿no? Toda su adolescencia, su juventud, su tiempo como una mujer madura antes de la vejez, seguramente vio a muchas otras mujeres dar a luz y tener hijos, y ella no podía y no lo hacía, y generalmente debió vivir una gran frustración, pero Dios cubre esa necesidad. Vamos a leer qué es lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Del capítulo 21, versículos 6 y 7. Amén, pastor. Gracias. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Muy bien, Amén. gracias, hermana. Muchas gracias. ¿Tiene algún comentario sobre lo que acabamos de leer? Eh, mm, Sabemos, ¿no?, que a esa edad ya no se puede tener hijos, ¿no? Entonces ella se rió, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se cumplió la promesa que Dios le dio. Bien, bien, gracias. Gracias, hermana. Y vemos también que cubre esta necesidad. Primero, la necesidad de reír. ¿Qué falta le hacía a Sara, pero reír de una forma sincera? No como cuando rió y estaba con incredulidad, casi diciendo, los planes de Dios son absurdos, sus promesas, qué ridículo, cómo pues, soy estéril, soy vieja, esto no se puede. Pero la palabra nos muestra que a más oscuridad, a más imposible parece la promesa, es ahí donde más luz se muestra, porque se cumple. Otra necesidad que cubre es el hecho de, como dice, ¿quién dijera que Sara habría de dar de mamar a hijos? Ella seguramente soñaba o anhelaba con ese momento en el que tuviera a sus hijos entre sus brazos y pudiera darle de sí misma la leche que ella misma produce, y por lo tanto alimentar a la promesa, ¿no? A la futura descendencia que Dios había prometido. Y también vemos, pues le he dado un hijo a Abraham en su vejez. En esos tiempos era muy importante el tema de la descendencia, y el tema de que la mujer pudiera ofrecerle eso a su marido. Era como algo muy importante, ¿no? Era algo muy reconocido en la sociedad. Vemos también en otros casos de otras mujeres en la Biblia que sufren porque no pueden darle un hijo a su esposo, a su marido. Entonces, aquí vemos cómo Dios también suple esa necesidad de honra que tenía Sara. Así que vemos esta capacidad, no capacidad, sino esta situación en la que Dios no es indiferente a las pequeñas necesidades, a los anhelos profundos, a los que unos podemos decir, ay, eso no es tan importante. Dios sí lo toma en cuenta, Dios mira los detalles, como el mismo hecho de decir, de poder sentir de Sara, que tiene a su bebé entre los brazos. Esa misma necesidad Dios la ve y desea también cubrirla, suplirla, ¿no? Si alguien me puede ayudar, hermanos, leyendo Lamentaciones, capítulo 3 versículo 25. ¿Qué dice en Lamentaciones, capítulo 3 versículo 25? Yo lo tengo.
¿Qué dice? Lamentaciones 3:25 dice, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Perfecto. ¿En qué versión leíste, Carlita? NTV. Ok, en la versión Reina Valera dice así: bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca. Y claro, ese era el propósito, enseñarles a Abraham y a Sara a esperar. Y en toda esta espera hemos visto cómo ellos necesitaban que se desarrolle su fe. Y se va desarrollando y vemos sus tropiezos, vemos momentos donde dudan, donde no tienen fe en Dios, pero con el tiempo el Señor va cumpliendo ese propósito de desarrollar la fe de ellos dos. Y es así que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en Hebreos, Hebreos capítulo 12 versículo 11 habla de cómo, y dice que Sara tuvo fe, la fe necesaria para, y la fortaleza necesaria para dar a luz un hijo y criarlo. ¿No? Entonces, al principio nos encontramos con una Sara que tiene muchas dudas, con una Sara que busca tener el control de la situación, diciéndole a Abraham que se acueste con Agar, luego buscando reírse, o sea, se ríe al final de lo que Dios dice, ¿no? Buscando de alguna forma desprestigiar lo que Dios había prometido. Pero al final encontramos ya en el Nuevo Testamento una Sara que comprendió y que tuvo fe y porque tuvo esa fe, también pudo disfrutar de lo que es Isaac, que significa, entre sus significados, que es que Dios, que es risa, también significa Dios ríe de gozo. Uno de los significados que tiene ese nombre es Dios ríe de gozo. Es decir, Dios está feliz de cumplir la promesa. Dios está feliz de ver felices a sus hijos. No es un Dios cruel que busca hacer sufrir y que en la espera quiere castigar. No, sino más bien que es un Dios de propósitos. Y cuando ve que el tiempo ha llegado, por fin él también puede decir, Dios ríe de gozo por medio de Isaac. Y es que el plan de Dios va a prevalecer. Más allá de los planes de los hombres, el plan de Dios era el tema de la promesa que nos llega hasta el día de hoy, ¿no? Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces el plan de Dios no solo implicaba cubrir esa necesidad de Sara y de Abraham y listo, ahí quedaba, no en ellos dos, sino que el hijo que iban a tener tenía un propósito que iba a afectar la historia de la humanidad hasta el día de hoy que la conocemos. Entonces, tenemos que comprender también que muchas veces esa espera, estos planes de Dios, no solo se trata de nosotros, sino se trata de lo que va a venir después, de todas las consecuencias o lo trascendental que va a tener el hecho de que Dios cumple sus promesas. Entonces es importante tener siempre la mirada, no solamente en mí, ¿no? Y en que yo, lo que yo quiero, y lo que yo necesito y lo que a mí me haría feliz, sino en cómo Dios, por medio de sus promesas, va a hacer grandes cosas en diferentes generaciones, sobre todo cuando se trata de los hijos. Otro punto importante que vamos a ver es lo que dice la siguiente frase, ¿no? En la presentación. Actuemos de tal manera que no estemos sembrando preocupaciones para el futuro. En este capítulo 21 nos encontramos con una Sara que está angustiada. Le ha durado muy poco la felicidad. ¿Por qué? Porque al momento vienen las espinas de su incredulidad en cierto momento. Y así como Agar se burló de ella, ahora el hijo de Agar, Ismael, se burla de su hijo, ¿no? Y tiene que soportar las burlas a tal punto que le dice a su esposo, quiero que la eches, entendiendo y sabiendo que eso implicaba que era muy probable que ella y su hijo murieran en el desierto. Ya habíamos estudiado esto y sabíamos que cuando
una esclava, una sierva, salía al desierto, lo más probable es que salía a morir, ¿no? Entonces, eh, en su momento, tanto Abraham como Sara actuaron de forma que estaban sembrando preocupaciones para el futuro. Estaban sembrando espinos por su falta de fe, que les costaron mucho después. Vemos que a Abraham también no le gustó la idea, no le gustó porque él se había encariñado con Ismael, él era su hijo y dice, no, yo no quiero, pero al final obedece lo que Dios le dice, ¿no? Dios le dice, hazlo, obedece a tu esposa y yo me voy a ocupar de Ismael. Y es así, Dios se ocupa. Sin embargo, vemos ahora, mucho tiempo después, cómo siguen cosechando los espinos, el dolor, las frustraciones de las decisiones que tomaron en el pasado, decisiones que tomaron por falta de fe. Otra cosa que se repite mucho es que Dios cumple su palabra. Lo vimos en el versículo 1 y lo vamos a ver nuevamente en el versículo 18. Ya le había hecho en otros capítulos esta promesa Dios a Agar, que iba a él a cuidar a su hijo Ismael y que Ismael iba a ser padre de muchas naciones también. Y lo vuelve a repetir ahora, ¿no? Ella sale al desierto con cierta provisión de comida y de agua, y ya en el desierto se encuentra cara a cara con la muerte. Se acaba el agua, ya no tiene qué hacer, entonces deja a su hijo bajo un árbol y ella se aleja más o menos unos 100 metros, es lo que dicen los historiadores, que es como una cuadra o un poco más, y espera ahí a que él muera, ¿no? Ella no quería escuchar que su hijo muera, pero sabía que era inevitable, que eso iba a pasar, porque eso era lo que pasaba, hermanos, eso era lo que pasaba. Sin embargo, Dios otra vez responde, como con el nombre de Isaac, Dios se ríe de gozo. En este caso, el nombre de Ismael significa Dios oye. Y Dios oye el llanto de aquel que está viviendo las consecuencias de las malas decisiones de los líderes que estaban a cargo de ellos. No, Abraham y Sara eran los líderes de esa familia y tomaron malas decisiones que ahora están afectando a Ismael y Agar, los están desahuciando prácticamente. Y como podemos ver, como Darling nos comentaba, ¿no? Cómo podemos ver en estas generaciones tantos niños desamparados, tantos niños oprimidos, olvidados, abandonados, en situación en la que posiblemente el papá dice igual, no quiero escucharlo morir y pero bueno, ese es lo inevitable, parece que va a morir, pero vemos a un Dios que constantemente está escuchando el llanto de los oprimidos, el llanto de aquellos que están abandonados, excluidos y marginados. Dios no es indiferente. Conocemos de muchas instituciones, de muchas ONGs, de muchas personas que siempre están velando por el bien de estos niños porque sabemos que el carácter de Dios es así, que Dios nos muestra desde Génesis, que es el libro de los principios. Desde el libro de los principios, Dios nos muestra su carácter, cómo por culpa de decisiones de seres humanos hay niños que están sufriendo, pero Dios no es indiferente. No dice, ah, bueno, que los humanos se las arreglen, ellos fallaron, ellos que se las arreglen. No, Él está ahí pendiente, escuchando y haciéndose cargo como lo hizo con Ismael. Esto nos da también a nosotros un ejemplo valioso, importante, de cómo es el carácter de Dios y cómo también nosotros debemos ser. No podemos ser indiferentes a la necesidad de, en este caso, los niños que están viviendo en marginación, en opresión, en dolor. Bien, continuamos. Ahora vamos a encontrar una parte muy importante, muy relevante, relacionado al liderazgo. La capacidad de influencia que Abraham había tenido era tan grande que un rey, pongámoslo en nuestros tiempos, que un presidente, que un alcalde, que un gobernador,
se acerca a Abraham y le dice, puedo reconocer que Dios está contigo y le hace una reverencia. Le pide, el rey le pide a Abraham lealtad y protección, ¿no? El rey se siente inseguro frente a la presencia de Abraham porque reconoce que Dios está con él y por lo tanto, si Abimelech no tiene un acuerdo con Abraham, puede ser que no le vaya bien. Así que va y se asegura y le dice, quiero que tú me seas leal así como yo he sido leal contigo, porque Dios está contigo y lo puedo reconocer. Qué importante, hermanos, para el liderazgo, para lo que estamos haciendo, para en la comunidad en la que estamos, nuestro barrio, nuestro trabajo, nuestra familia, que se pueda reconocer esto. Dios está contigo. Se nota que Dios está contigo. ¿Y cómo vemos esto? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos eh, tener esta afirmación en nuestras vidas? Pues con nuestras obras, hermanos. Tenemos que ver que constantemente nosotros cuidamos esta relación con Dios para comprender que Dios está con nosotros. Si Dios está conmigo, entonces cuido y cultivo esa relación constante. Si Dios está conmigo, no haré algo que le ofenda, que lo aparte, que lo aleje de mí, porque Él es santo. Entonces, por lo tanto, también caminamos en santidad y eso va a generar influencia. En la santidad va a generar influencia. La santidad va a generar liderazgo eficiente, ¿no? Finalmente vemos cómo en el tema del pozo que se había cavado, en esos tiempos, en tiempos donde el desierto, donde la gente vivía en el desierto, el tener un pozo era el ser dueño de esa tierra, era el ser dueño de un gran patrimonio, pero este pozo podía ser quitado fácilmente en guerras porque era algo muy valioso. Al hacer este pacto, este trato que hace Abraham con Abimelech, Abimelech le está entregando, por decirlo así, los papeles de ese pozo. Le está diciendo, legalmente este pozo es tuyo y ahora nadie te lo puede quitar. Entonces vemos cómo realmente se va cumpliendo la promesa de Dios en diferentes áreas. Dios no descuida ni una sola área, no descuida ni el detalle de que Abraham tenga en su poder el papel que diga esto es mío, tanto en lo espiritual como en lo material. Nace su hijo, ¿no? Y además tiene la tierra, tiene las riquezas necesarias. Dios suple todos los detalles para que la promesa que él hizo se cumpla. Y hermanos, esto es súper importante. No es que Abraham era perfecto y lo vimos en el capítulo anterior. Abraham no era perfecto. Dios no agarró y dijo, este que es perfecto lo voy a hacer. No, Él lo perfeccionó. Eso sí, lo perfeccionó en la fe. Y eso pasa con nosotros. Debemos comprender que estamos viviendo un propósito. Estamos viviendo el plan de Dios, lo estamos viviendo, pero es parte de un proceso. No es algo que pasa de la noche a la mañana y decir, hoy me llamó el Señor y mañana ya soy perfecto. No es así. Es parte de un proceso que dura tiempo y en el tiempo Dios va cumpliendo su promesa. Cada detalle se va cumpliendo poco a poco. Importante que en la espera no cometamos acciones que nos lleven luego a cosechar preocupaciones. Eso, eso rimó al final, ¿no? Y finalmente vamos a ver que Abraham era un hombre de altar. Ya alguien lo había mencionado en un estudio. Abraham es un hombre de altar. Termina el capítulo diciendo que Abraham plantó un árbol
e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Cada vez que Abraham se encontraba con el favor de Dios, con la voz de Dios, con el cumplimiento de su promesa, Abraham era un hombre que agradecía. Aunque un poquito se cumplió, aunque solo me dio la tierra, aunque esta parte de la promesa, aunque me dio los papeles de lo que tanto estaba esperando, agradezco. Era un hombre de gratitud, era un hombre de altar, donde reconocía constantemente a Abraham que todo lo que tenía era gracias a Dios. Todo lo que tenía era gracias a Dios. ¿Y por qué es esto importante, hermanos? Porque en el liderazgo nos vamos a encontrar con posturas en las que nos dicen, todo lo que tienes es gracias a ti. Gracias a tu esfuerzo, gracias a tu trabajo, gracias a ti y a ti, gracias a ti. Y nos encontramos en el mundo la filosofía de un líder que se ha hecho a sí mismo a su imagen y semejanza. ¿Y eso a qué nos va a llevar, hermanos? Si nosotros creemos en esa mentira, primero que nos va a llevar al orgullo, pero también nos va a llevar a la gran frustración de ver que no somos capaces de hacer todo, de que hay cosas que no podemos controlar y que al tratar de controlarlas nos vamos a frustrar, vamos a vivir en estrés y finalmente en el fracaso, porque como habíamos hablado alguna vez, el ídolo siempre decepciona. Aún el ídolo sea yo, mi ego, aún mi ídolo sea yo mismo, el ídolo siempre decepciona. Abraham tenía claro, muy claro, que todo lo que él tenía era gracias a Dios. Todo, los papeles de este pozo, mi hijo, mis riquezas, mi esposa, la promesa, todo lo que tengo es gracias a Dios y eso demostraba el altar. Qué importante, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que levantaste un altar a Dios diciéndole gracias por lo que me has dado? Porque sé que todo viene de ti. Hace un momento, para hacerlo práctico, Daisy nos compartía que está disfrutando de un nuevo trabajo. Sabemos, entendemos que Daisy como hija del Padre has recibido algo de parte de Dios. Entonces es importante agradecerlo. Que el proyecto, que la fundación, que los papeles van a salir, todo viene de Dios. Que el trabajo que tengo viene de Dios. Que los dones que tengo, todo lo bueno viene de Dios. Que los recursos que he tenido hoy día para comer, para alimentar a mi familia, viene de Dios. Ahora, no solo basta decirlo, sino que es necesario, como Abraham nos deja ese gran ejemplo, de levantar un altar. ¿Qué significa levantar un altar? Adoración. De reservar espacios, momentos, situaciones para poder adorar a Dios y agradecer por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Bueno, bien hermanos, entonces esa es la exposición del día de hoy del capítulo 21. Quisiera escucharlos, cada vez busco y procuro que las exposiciones sean más concretas, más concisas. Así tenemos más tiempo para poder conversar sobre cada capítulo. Entonces quisiera escucharlos ahora o escucharlas. ¿Qué comentarios tienen de este capítulo 21? ¿Tienen algunas dudas, opiniones? ¿Qué enseñanza se llevan? Conversemos, hermanas y hermanos. Los escucho. Carlitos, me gustó mucho esta parte práctica de cómo Abraham agradecía a través de este altar. Tal vez me lleva a pensar cómo en mi vida puedo hacer intencional, visible y recordable este altar que levante a Dios cada vez que veo, ¿no?, su mano poderosa actuar en mi vida, ya sea a través del cumplimiento de una promesa que Él me ha hecho o
o simplemente recordando que hoy tengo comida delante mío. Entonces, levantar así como Abraham un altar específico, creo que es algo que hoy me llevo. Gracias, gracias Carlita. Recuerdo una forma en la que tuvimos la oportunidad de disfrutar con am, con gran abundancia las bendiciones de Dios, que fue el día de mi matrimonio. Dios proveyó tanto, tanto, hermanos, y casi de la nada, que pudimos levantar altar al Señor, por ejemplo, en nuestras ofrendas, ¿no? Hubo personas que nos guiaron como pareja que estábamos caminando hacia el matrimonio. Nos guiaron, nos acompañaron, nos dieron consejería, mentoría y nos ayudaron a que podamos establecernos como pareja. Y una vez nos casamos con mi esposa, hicimos una ofrenda del tamaño del que no te puedes olvidar. Y dices, wow, ese día realmente levanté un altar. Levanté un altar porque no me puedo olvidar. Hay veces, o sea, si yo les pregunto tal vez, hermano, ¿cuánto ofrendaste hace 3 domingos? Seguro muchos no se van a acordar de cuánto fue, pero hay ocasiones en las que hacemos actos específicos y no hablo solamente de dinero, hermanos, no me malinterpreten, es un ejemplo nomás, pero sino actos específicos que marcan ese evento y dicen, este día no lo voy a olvidar. El altar se quedaba y cuando Abraham construía el altar, ese altar se quedaba y podían verlo diferentes generaciones y ver, ah, aquí se levantó un altar, a un altar a Dios, un altar a Yahvé. Entonces, son acciones específicas que marcan, que trascienden, que siempre las vas a recordar porque son en honor y en honra a Dios. Bien, gracias. No me quiero extender. ¿Quién más, hermanos, tiene algún comentario sobre este capítulo? Pastor, buenos días otra vez. Vemos, ¿no? Que cuando confiamos en el Señor y somos fieles, Él también es fiel con uno, ¿no? Simplemente tenemos que esperar en el tiempo de Dios, ¿no? Que las cosas en el tiempo de Dios son perfectas y ahí también se va muchas veces nuestro carácter se va moldeando, ¿no? Y en la paciencia, muchas veces queremos hacerlo todo a nuestra manera, pero vemos que Dios es perfecto, ¿no? En su tiempo, pastor. Eso me deja, ¿no? La enseñanza, ¿no? Que vemos que Sara, ¿no? Tuvo un hijo, a pesar que en el capítulo antes ella no creía, ¿no? Ahora estaba, como lo explicó usted, ¿no? Ella está riendo ahora de alegría, ¿no? De tener un hijo. Y ella que lo veía tal vez en su momento lejos, ¿no? Gracias, hermana. Lejos o hasta imposible, ¿no? Y es ahí donde Dios le muestra que sí. Entonces comprendemos que un líder bíblico es alguien paciente. Es un requisito fundamental. ¿Eres paciente? Tienes que saber que Dios va a desarrollar la paciencia en ti. Un fruto del Espíritu es la paciencia. La paciencia, hermanos. Así que debemos aprender, primero, a esperar y segundo, a confiar en que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Lo que sea que se nos ocurra que parece imposible, para Dios no hay nada imposible. Si está dentro de su promesa, si está dentro de su palabra, Él lo va a cumplir. El capítulo 21 repite constantemente eso, y Dios cumplió su palabra. Igual va a ser en este tiempo porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo fiel, sigue siendo igual. ¿A qué promesa te aferras? Dios la va a cumplir. Sé paciente.
sé un buen líder. No tomes decisiones en este momento que pueden acarrear dolor, no solo para ti, sino para los que están a tu alrededor. Agar e Ismael fueron víctimas de las malas decisiones, de la falta de fe de los líderes de esa familia, que eran Abraham y Sara. Podemos pensar que eran perfectos, no eran perfectos. Por su culpa vemos a un Ismael a punto de morir. Por su culpa Agar tuvo que escapar varias veces. En vez de ellos sentirse seguros con los líderes, estaban más bien inseguros con ellos. ¿Por qué? Porque tuvieron falta de fe y por su falta de fe tomaron malas decisiones e hicieron sufrir a los que estaban alrededor de ellos. No solamente a sí mismos, sino a los que estaban cerca de ellos. Entonces, como líderes, gente de influencia, debemos saber que nuestras decisiones van a afectar a las personas que están cerca de nosotros, para bien o para mal. Dios no va a abandonar, Él va a seguir siendo fiel, Él va a ayudar, Él va a suplir las necesidades, sí, pero el sufrimiento que podemos causarnos muchas veces va a ocurrir si no tenemos fe. Bien, gracias, hermana Susana. Adelante, hermanos. ¿Alguien más? Tal vez uno o dos personas más. Hoy día es lunes. Comencemos, comencemos bien la semana. Amén. Gracias, hermano. Yo quería compartir también de por qué, qué bonito es esto de levantar altar de agradecimiento, ¿no? Y todo lo que tenemos, todo lo que somos, creo que es gracias a Dios. Ya les compartí hace rato, que tengo ese problema de mezclar los números y aparte creo que también TDAH porque hay muchas cosas que no entiendo, me enfoco en otras cosas. Entonces, todo lo que yo vivo realmente solo por gracia, no es por mi propia capacidad. Y aún si tengo alguna capacidad, creo que es gracias a Dios. Y este trabajo para mí, por ejemplo, también es un milagro de Dios porque yo prácticamente al terminar de estudiar nunca pude sacar mi título. Entonces, es gracia de Dios. El trabajo es gracia, la capacidad que tengo es gracia. Y solo puedo agradecer por todas estas misericordias de parte de Dios, ¿no? La familia que está, gracias a Dios, también estamos saludables. Siempre me decían a mí, ¿cómo que no tienes seguro? ¿Cómo vives? Vivo por gracia que Dios nos ha dado salud en primera instancia. Entonces, levantar altar de agradecimiento, que se trata, yo creo, de reconocer que nada somos sin Él, nada, realmente todo viene de su gracia, de su favor, de su misericordia, ¿no? Y bueno, este día también eso quería agradecer, que es un milagro de Dios tener para mí un trabajo. En, realmente no me explico cómo ha sucedido, pero sé que el Señor es tan bueno que nos permite vivir de su gracia. Eso quería decir hoy. Gracias. Gracias a ti, Daisy, y permíteme animarte, ¿no? O sea, el trabajo que estás, como tú lo has dicho, es algo que Dios te ha dado. Entonces, como Dios te lo ha dado, tu única responsabilidad es caminar en gratitud. Gratitud, ¿no? Cuando trabajo, dice, trabajemos como para el Señor. Y muchas veces puede pasar que si no es así, si esa no es la visión, entonces es como todo depende de mí, ¿no? Ay, si tengo que hacerlo todo perfecto, tengo que hacerlo todo bien, tengo que agradar al jefe, tengo que agradar al otro, tengo que agradar allá, y el trabajo deja de ser un deleite y se vuelve un castigo, se vuelve algo que depende solo de mí. Entonces, recuerda esas palabras, Dios te lo ha dado. El único que te lo puede quitar es Dios. El único que te puede mantener ahí es Dios. Dios trabaja en función a propósitos. Entonces, tú tienes un propósito ahí, tranquila, confía en lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de ti. Depende, aún en tu trabajo, de lo que Dios está haciendo
por ti y en tu vida. Bueno, muy bien, Amén. hermanos. Gracias, hermano. Gracias a ti, Daisy. Gracias a ti por escucharnos y por participar. Gracias, hermana Américo. Tal cual como lo dice, ¿no? Dios cuida a nuestros hijos. Dios cuidó de Ismael, a pesar de que Abraham tuvo que apartarse de él. Dios cuida a nuestros hijos. Y claro, en algún momento siempre los hijos deciden irse, ¿no? Irse de la casa o hacer su vida y uno pues ya no puede cuidarlos, no tanto como antes, ¿no? Sin embargo, Dios los cuida. Dios cuida a nuestros hijos. Amén. Sí, a veces también igual, aunque yo conocí a un chico eh, que ahora es mi hijo, ¿no? Es mi hijo de cariño. Y cómo no, Dios es tan bueno porque él es chileno y él pudo estar años con nosotros y no lo conocíamos, no es nuestra familia. Y pudimos ser, ¿no? Ese instrumento de Dios para bendecir esa vida y también cuidarlo, ¿no? Porque nosotros lo hemos cuidado como si fuera nuestro hijo de. Entonces, mire, como Dios, yo creo que su mamá oraba también, ¿no? Por su hijo y estando lejos y pudo llegar a nosotros y pudimos cuidarlo y permitió que él estudie, él es médico. Entonces, Dios cuidó de él, ¿no? Entonces, aún lejos, Dios cuida de ellos y Dios provee, ¿no? Cariño, familia, como Ismael, ¿no? Que estaba sin su papá, pero que Dios guardó y cuidó. Entonces, así es Dios, ¿no? Y por eso es que también nosotros, donde están nuestros hijos, Dios lo va a cuidar, ¿no? Como dice usted, ¿no? Salen y Dios igual los va a guardar porque es más, son hijos, más hijos de Él que nuestros, ¿no? Es su creación, ¿no? Esos son sus hijos. Ujú. Eso quería comentar. Así es, hermana, bien dicho. Son más hijos de Dios que aún nuestros, ¿no? Ok, ok, hermanos, entonces nos llevamos estas lecciones, lecciones de liderazgo, lecciones de fe, para poder seguir caminando esta semana en los ministerios que estamos, en los planes, en las misiones, en los desafíos que tenemos. Tenemos que aprender a esperar, tenemos que ser agradecidos con Dios y saber que Dios cumple su promesa. Para Dios no hay nada imposible. Y finalmente, hermanos, ser este reflejo, ¿no? Este reflejo de Dios que la gente pueda decir, ¿no? Dios está contigo. Se nota, se nota que Dios está contigo. Entonces, cultivemos constantemente nuestra relación con Dios. Levantarnos temprano, estudiar la mañana desde tempranito, hacer ese esfuerzo es una forma de cultivar la relación con Dios. Así que los animo a que sigamos siendo constantes con el estudio, con los estudios en las mañanas. Comenzamos a las 6 de la mañana, hermanos. Levántense temprano. Para eso necesitan dormir temprano. Para eso necesitan organizarse bien en el día, cosa que al final del día puedan decir, ah, voy a dormir temprano, tranquilo, voy a descansar bien, mañana me voy a poder levantar bien. Si no tenemos buenos hábitos, nos va a costar mucho continuar con el hábito de levantarnos temprano. Así que tenemos ese desafío también por delante. Bien, hermanos, que tengan un buen día. Vamos a orar y con eso terminamos el estudio.